Muchas gracias. Quiero agradecer a los panelistas que me acompañan y quiero iniciar esta conversación haciendo una pequeña reflexión respecto de la importancia que nosotros como Consejo de Política e Infraestructura le damos al tema de la integración física regional. Tal como lo decía Gabriel recién, para nosotros este es un tema fundamental desde el punto de vista del aumento de la capacidad competitiva de la región frente al resto del mundo, por la vía de la extensión de la capacidad de mercado y la capacidad productiva. Como Consejo de Política e Infraestructura, nos ha sido difícil instalar el tema de la infraestructura en Chile. Y ha sido mucho más difícil instalar como tema de discusión el tema de la integración física de la región. Siendo Chile un país relativamente aislado, sin embargo, la relación que hay política, la relación comercial, la relación histórica que hay con los vecinos, ha hecho que nuestra vocación de integración física se vea permanentemente interrumpida por una serie de iniciativas que han intentado romperse en el último tiempo por la vía de aumentar las pavimentaciones de los caminos y por la vía de los corredores bioceánicos, que es un gran tema que nos interesa, y los túneles de baja altura, que pasan a ser un requisito desde el punto de vista de transformar la cordillera de un obstáculo para la integración física en un puente, que es algo que para nosotros es una condición fundamental para mirar el desarrollo de Chile en una perspectiva a largo plazo. Llama la atención, en ese sentido, el tremendo esfuerzo hecho por Paraguay, siendo un país mediterráneo, para invertir cantidades insignes de recursos en un corredor bioceánico que requiere necesariamente para potenciar todo su virtuosismo la cooperación de los países vecinos. Por lo tanto, una condición necesaria para que esta integración física de la región efectivamente pueda materializarse es cómo mejoramos las condiciones de cooperación entre países que, siendo vecinos, muchas veces privilegian cosas que son diferentes y que hacen que este esfuerzo por producir y avanzar en la integración física se vea subordinado a intereses que son mucho más inmediatos, como es, por ejemplo, la inversión en infraestructura local, la inversión en proyectos que tienen una alta repercusión inmediata, pero que no necesariamente tienen los efectos productivos que una inversión de estas características puede tener. Y por lo tanto ahí tenemos un tema que no es menor desde el punto de vista de dotarnos de la capacidad para que esto pueda ir fructificando en el tiempo. Y en consecuencia, a mí me gustaría poder reflexionar sobre esto pidiéndole al ministro Ramón Jiménez Gaona si nos puede compartir un poquito cuáles fueron los criterios que se utilizaron en Paraguay para privilegiar estas inversiones que, siendo muy cuantiosas, requieren necesariamente el esfuerzo de los países vecinos para poder proyectarse efectivamente en el tiempo y poder dotar al Paraguay de la potencialidad que tiene. Ramón. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Paraguay es un país mediterráneo y por mucho tiempo nos hemos lamentado de esa condición como motivo y explicado el motivo del desarrollo económico relativamente menor que tiene el Paraguay con respecto al resto de la región, sobre la base de esta condición al encontrarnos en el centro-sur, por decirlo así, de Sudamérica, sin un acceso directo al mar. Nosotros nos planteamos cómo convertir esa situación en una oportunidad y entramos a analizar en detalle cómo podíamos potenciar dos ejes, un eje norte-sur con la hidrovía del río Paraguay-Paraná, que es sin lugar a dudas una situación, una oportunidad de conectividad totalmente desaprovechada casi. Hay que tener en cuenta que
la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná tiene una extensión similar a la hidrovía del Mississippi y el Missouri en Estados Unidos. Tanto en la extensión, en el largo de la hidrovía, como en el ancho del canal y en la profundidad del mismo, con lo cual se puede estimar que la capacidad de transporte de carga es muy similar. Nuestra hidrovía mueve hoy un poco menos de 20 millones de toneladas de carga al año, cuando que la hidrovía del Mississippi y el Missouri, habiendo hecho las inversiones necesarias para sacarle todo su potencial, transporta hoy 500 millones de toneladas de carga. Nosotros estamos subutilizando una vía que está a disposición de 5 países y teniéndole a Paraguay en el centro de la misma. Entonces, para nosotros surge la necesidad de potenciar la utilización de la hidrovía y conectarla con un eje este-oeste, que es en este caso el corredor bioceánico, que fue comprometido en un acuerdo firmado en el año 2015 en Asunción, en un encuentro que participó la presidenta Michelle Bachelet, la presidenta Dilma Rousseff, el presidente Macri y el presidente Horacio Cartes, donde acordaron impulsar este corredor bioceánico, este eje este-oeste que una los puertos de aguas profundas de Chile con los puertos del Atlántico brasileño, y proponíamos nosotros a través del Paraguay, con la posibilidad de conectarse, sabiendo nosotros de las dificultades que tiene Brasil para ampliar su capacidad de transporte en lo que se refiere a su inmensa necesidad de invertir en su red, en una modernización de su red ferroviaria y su red carretera, que implica que en este momento Brasil no tiene condiciones de hacerlo. Significa una oportunidad para poder desarrollar la hidrovía producto de esta mayor conectividad regional, y de esa manera poner a Paraguay en el centro como eje articulador de una mayor conectividad regional, y presentar a la vez a Paraguay como un lugar que puede ofrecer mucho más que una conexión más rápida y eficiente entre la costa pacífica y atlántica, sino también presentar a Paraguay como un sitio que pueda ofrecer muchas oportunidades para el desarrollo del comercio, para fortalecer la cadena de valor, hacer de que los países de la región hagan procesos productivos, comerciales en Paraguay que mejoren la capacidad de competir de toda la región. Entonces, estamos haciendo una apuesta muy grande que busca poner a Paraguay como un socio estratégico para los países de la región. Muchas gracias. Néstor, ustedes son agentes de financiamiento importantes en la región y agentes de financiamiento fundamentales para este tipo de proyectos de integración. Hay una fuente de recursos a la cual normalmente se recurre con cierta frecuencia, y lo hemos conversado en la parte inicial de este seminario, que es el sector privado. ¿Ustedes han tenido algunas experiencias de financiamiento directo? ¿Han tenido algunas experiencias de cofinanciamiento? ¿Han tenido algunas experiencias de promoción de fuentes de financiamiento privado? ¿Cómo generar un mecanismo a través del cual las fuentes de financiamiento disponibles puedan ser conducentes a proyectos de estas características, entendiendo que hay legislaciones que son tan distintas en términos de las asignaciones de riesgos, por ejemplo, o las modalidades contractuales entre los distintos países, para que converja el financiamiento multilateral, el financiamiento de los países y el financiamiento privado a eventos de esta naturaleza? Gracias. Gracias, Carlos. El tema que tocas es súper importante, y aquí yo creo que hay que distinguir dos tipos de proyectos de integración, ¿no? El primero son proyectos de integración que son fundamentales para la región, pero que tienen de pronto la gran ventaja de estar dentro de las fronteras de un país, ¿no? Que estamos hablando de aeropuertos, de puertos, y estos son como los casos
no voy a decir que son, digamos que son los menos difíciles, pero que son los que más conoce el sector y la industria de la infraestructura, si la podemos llamar así, en sus diferentes agentes, ¿no? Constructores, estructuradores, financiadores. Entonces allí tenemos, bueno, los retos que se han venido comentando a lo largo del evento. Hay proyectos que se recuperan sus inversiones se recuperan directamente con los ingresos del proyecto. En otros es necesario hacer algún tipo de arreglos de asociación público-privada en diferentes estructuras o esquemas de financiamiento tipo fondos de infraestructura que pueden apoyar el desarrollo de esos proyectos. Ya cuando hablamos de proyectos transfronterizos que tienen de pronto parte de la inversión en un país y en otro, y de pronto incluso parte de los riesgos son diferentes en un país y en otro, allí se requiere hacer arreglos en diferentes niveles, ¿no? Se requiere una institucionalidad especializada que permita realizar no solo los diálogos, digamos que lo último a lo que uno va a llegar son a los diálogos estructurales del proyecto. Los primeros son unos diálogos políticos importantes que tienen que ir acompañados de desarrollos técnicos y creemos que eso es la base. Incluso asegurarse antes de empezar a tratar de estructurar en lo técnico, en lo financiero o en lo legal un proyecto de estos, de que tenemos una base fundamental que puede canalizar todas las discusiones entre los agentes de los países que están operando. Y una vez tenemos ese contexto y un proyecto ya definido en lo técnico, que creo que es fundamental, y ese proceso de definición técnica también tiene elementos políticos que es importante entender, son elementos que pueden incluso requerir políticas de Estado porque pueden recorrer varias administraciones, y ahí es donde creo que el banco cumple un rol importante porque nosotros como organización no tenemos estrategia de salida ni de los países ni de los proyectos, nosotros estamos allí en las buenas, en las malas, cuando el proyecto se complica, y creo que ese es el rol que instituciones como el BID o la CAF o los otros colegas de las multilaterales podemos cumplir. En resumen, creo que es como un proceso que tiene que tener claridad, que la identificación del proyecto se hizo con una institucionalidad de los países que participan, que cuando el proyecto empieza a tomar pista en la planificación, los ministerios de los dos lados entran con una visión de integración, y luego en la estructuración creo que el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Por dónde van a salir los materiales si se trata de un túnel? ¿Cuál política tributaria vamos a aplicar? ¿Cómo creamos un ambiente regulatorio especial, como por ejemplo el que se hizo en Centroamérica alrededor del CIEPAC, donde lo que se hizo fue que se creó un mercado adicional, un mercado regional, se creó un regulador especial para ese mercado, un operador de energía especial para ese mercado y una empresa que administra la red de transmisión que es de carácter regional. Yo lo dejaría por ahí para continuar la discusión. Muchas gracias. La necesidad de avanzar en este campo, yo creo que a partir de un diagnóstico bastante compartido que lo presentaba muy bien Gabriel, y probablemente también respecto de los grandes lineamientos de acción para poder transformar esto en políticas públicas que sean consistentes entre países y que permitan que los países conversen entre sí, requiere algo que haga que estas situaciones pasen. Yo lo identifico como un cierto liderazgo institucional, o eventualmente con la creación de una institución que pueda mirar esto en una perspectiva suprarregional y entregar lineamientos ya no a nivel del deber ser, sino a nivel del cómo hacer que ese deber ser se pueda materializar. No sé qué piensas tú, Gabriel, respecto a cómo podemos avanzar en que estos lineamientos generales, que yo creo que la CEPAL bien señala, puedan transformarse efectivamente en acciones que puedan hacer de que los países lleven sus políticas públicas nacionales a converger en acciones consistentes con los procesos de integración física de la región. Claro, sin duda. Bueno, ese es el gran tema que nos tiene reunido y que preocupa a gran parte de nuestros esfuerzos de investigación, cómo poder avanzar en esa línea. Estamos claros que en el actual concierto latinoamericano y en general en América Latina y el Caribe la integración requiere de un nuevo esfuerzo, ¿ya? Requiere de una nueva gobernanza donde ya no solamente son los países o las autoridades las que se sientan a conversar, ni tampoco podemos restringirla únicamente a un tema público-privado, sino que también van nuevos actores que se van empoderando y que tienen una acción preponderante que decir dentro de esto. Entre eso está la sociedad civil, ¿cierto? También las universidades, que lo que hemos visto en otras iniciativas de integración en otras regiones del mundo, tienen un rol importante, también las cámaras o las instituciones como el CPI, donde
permiten ir teniendo una mirada de más largo plazo, que vaya por sobre los tiempos electorales, por sobre las vicisitudes económicas que enfrenta el sector privado o un concesionario en particular, de manera de ir pudiendo llegar hacia visiones de Estado que trasciendan en el tiempo y que logren constituirse en una institución regional. Las propias iniciativas de integración también tienen ahí un llamado y un desafío importante de cómo poder mirar en el largo plazo, cómo lograr aunar criterios y llegar a esfuerzos que les permitan sobrellevar las dificultades políticas que puedan tener en algún momento determinado alguno de sus países miembros para poder avanzar hacia una visión de mediano y de largo plazo, tal como lo decía Néstor, donde los organismos multilaterales, donde la banca o las instituciones de desarrollo como la CEPAL sin duda podemos aportar y ayudar en esa visión. Por de pronto estamos disponibles para trabajar con ustedes en esto. Perfecto. Ramón, el rol que ustedes le dan a la hidrovía es compartido con los demás países que integran, que son parte digamos, de la misma red, o qué hay que hacer para que esos países se incorporen a esa misma concepción y transformar efectivamente la hidrovía en el eje central en la salida de los productos que ustedes requieren comercializar o llegar. Bueno, de la misma manera que se requiere una muy buena coordinación para generar ese corredor bioceánico, también es fundamental un trabajo de coordinación entre los 5 países que pueden ser beneficiados por una hidrovía que funciona adecuadamente. Porque de nada nos sirve poner la producción de Mato Grosso y el Mato Grosso do Sul en la hidrovía con un volumen de carga importante sin que los puertos de Nueva Palmira en Uruguay o el puerto de Buenos Aires se prepare para recibir esa capacidad adicional. Hay una coordinación regional que tiene que estar fundada sobre un principio básico, que es que todos juntos, si trabajamos en forma coordinada, vamos a progresar más rápidamente y vamos a ser capaces de competir con el resto del mundo de manera más efectiva. Los esfuerzos nacionales, simplemente sin tener en cuenta las potencialidades regionales, no han demostrado ser efectivos y nos ponen en una situación en la cual seguimos desaprovechando una herramienta tan extraordinaria como la hidrovía para potenciar nuestra capacidad de reducir costos, de ser más eficientes y finalmente de poder convertirnos en proveedores confiables para el mundo, tanto en exportación como en importación, que hace la diferencia a la hora de vender mejor nuestros productos o comprar mejor. Ese proceso viene mejorando. Yo estoy como ministro de Obras Públicas de Paraguay hace 5 años. Estoy a 1 mes y medio de terminar mi gestión. Y han habido muchos cambios en estos 5 años en la región, en términos políticos, en términos de voluntades y de capacidades técnicas también. Y yo veo con mucho optimismo el futuro de la hidrovía. Brasil levantó una prohibición que tenía de grupos ambientalistas en su tramo de la hidrovía después de 11 años y ahora puede intervenir para mejorar las condiciones de navegabilidad. Argentina hizo una inversión importante para mantener navegable su tramo del río. Uruguay maneja la posibilidad de hacer una inversión muy grande en Rocha para construir un puerto de aguas profundas. Y Brasil está expectante porque tiene una inmensa capacidad de producción que hoy está saturando los puertos del Atlántico. Paraguay es un jugador importante, estamos en el medio de la hidrovía. Hemos hecho un esfuerzo por incorporar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en estos 5 años, una organización civil dentro de un estamento militar, es cierto, pero con más de 200 años de experiencia en el manejo de hidrovías, canales y puertos.
que pretendemos nosotros nos permita generar los proyectos en forma adecuada, ya que es una organización sin fines de lucro y sin la intención de hacer la obra. Son intereses muy grandes los que se juegan al momento de intervenir en la hidrovía. Estamos afectando los intereses de 5 países, tenemos que hacer un buen trabajo. Es un proceso que está llevando mucho tiempo, es cierto, pero todos los países de la región podemos beneficiarnos de una intervención correcta. Mi pregunta es, ¿existe una institución que facilite estas coordinaciones o son hasta cierto punto coordinaciones espontáneas que se van dando de acuerdo a las voluntades de ministros o los intereses particulares de situaciones y de coyunturas que son las que hacen que converjan puntos de vista? ¿O hay una institucionalidad que se ha ido construyendo? Existe una organización, el CIH, que es una organización multinacional que atiende los intereses de la hidrovía. Sin embargo, bueno, como estoy terminando también mi gestión, lo puedo decir irresponsablemente, sin asumiendo las consecuencias. Yo me siento sumamente frustrado, me resulta frustrante el hecho de que los avances son tan lentos, los intereses nacionales se privilegian sobre el potencial de desarrollar esta capacidad para todos, poder crecer todos y poder beneficiarnos juntos. Y eso no se ve más allá del discurso muchas veces, en acciones concretas que nos permitan intervenir adecuadamente en la hidrovía, como de hecho muchas otras iniciativas regionales no pasan de los discursos muchas veces. Paraguay ha dado un paso enorme, hacemos una apuesta enorme con esta primera etapa del corredor bioceánico, confiados en que es lo correcto, que el resto de las obras se van a alinear. El Brasil está demostrando una voluntad con la construcción del puente sobre el río Paraguay para dar continuidad a esa inversión, y esperamos que poder ir articulando con acciones concretas, porque por mucho tiempo todos esperamos que los otros muestren sin que haya alguien que dé el primer paso, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran confianza en que esto se va a convertir en realidad, así como le vamos a dar continuidad al trabajo sobre el desarrollo de la hidrovía. Quiero volver después al tema institucional, pero quiero tocar antes algo relacionado con financiamiento. Chile ha tenido una acción muy proactiva respecto de algunas inversiones binacionales, y particularmente inversiones que requieren mecanismos de asociación público-privada. Y una de las dificultades que se han encontrado ha sido las diferentes legislaciones entre países respecto de los mecanismos de asociación público-privada y los mecanismos de transferencia de riesgo, como también los diferentes riesgos que representa cada uno de los países, que en buena medida se han ido salvando en base a un proyecto en particular, en el cual el ministro Undurraga, aquí presente, ha hecho un esfuerzo muy notable, que es el caso del Paso Aguas Negras, pero en otras experiencias eso ha ido diluyéndose. ¿Cómo ves tú se puede resolver eso? ¿Cómo podemos instalar en algún lugar, digamos, una instancia que permita anticiparnos a estas dificultades de tal manera de ir creando criterios más homogéneos, al menos en términos de las relaciones contractuales, de modo de que lo que prime sean los diferentes riesgos de país, que también puedan de alguna forma mitigarse a través del rol que puedan cumplir los organismos de financiamiento multilateral? Gracias, Carlos, por la pregunta. Lo que pasa es que dijiste hace un momento, antes de ir a lo institucional, vamos al tema financiero, pero yo te tengo que llevar a lo institucional. Bueno, llévame al tema institucional. Porque para que el tema financiero funcione, y un poco las experiencias que hemos venido viendo, la institucionalidad que ya existe nos permite empezar ese diálogo detallado a nivel de riesgos y generar... desafortunadamente no hay tantas experiencias, porque cada una de estas experiencias va a tomar un tiempo largo por llevarse a cabo. Entonces lo que hay son muchas propuestas y experimentos planteados pero no hechos. Y ahí tomo el ejemplo de Paraguay. Yo creo que este es un proceso donde para poderlo ir logrando se tiene que pasar rápidamente de las instituciones, donde es muy fácil, particularmente en el ámbito internacional, distraerse mucho en las discusiones
más amplias, más etéreas, que llegar a estos temas más concretos, y probablemente la única manera de llegar allí es a punta de la acción, y la acción como la plantea, como es el caso de Paraguay, donde estamos llegando a proyectos, concretos. Yo creo, insisto, que una de las formas de lograr canalizar o dar estas discusiones alrededor de proyectos concretos, ¿no? Hay una iniciativa, además del corredor bioceánico, de integración ferroviaria de la región, hay varias opciones. Hace algún tiempo el gobierno de Bolivia tomó la iniciativa y llevó gobiernos europeos, llevó también representantes del gobierno de Paraguay, y allí se empiezan a dar esas discusiones, y entidades como las nuestras, como el banco, que tiene experiencia financiando proyectos público-privados y privados, podemos dar los inputs allí para empezarlos a identificar. Desafortunadamente, esos riesgos normalmente se identifican claramente cuando uno está demasiado cerca a la transacción. Yo creo que es difícil hacer como una receta genérica que me permita decir, bueno, para estimular los proyectos en términos de asignación de riesgos, este es el esquema. Yo creo que va a ser cada caso particular. El banco sí ha tratado de organizarse de manera que podamos impulsar esa acción, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, primero por la misma estructura del banco, en el ADN está el tema de integración, tenemos participación público-privada, tenemos nuestra nueva compañía, parte del grupo BID, que es BID Invest, que está dedicado con un mandato específico de integración. En el lado público, lo que llamamos el sobre financiero que se asigna a cada país tiene unos recursos separados para impulsar este tipo de proyectos, que puede ser un mecanismo para ayudar a definir cómo se gestionan estos riesgos mutuos. En mi opinión, buena parte se va a tener que hacer en el marco institucional específico del proyecto y en los contratos. Yo creo que pensar, salvo que sean infraestructuras como la que mencionaba hace un momento, que sistémicamente estén más integradas, como puede ser un sistema eléctrico, va a ser más difícil tener una reglamentación general que armonice normas y permita una gestión genérica de riesgo. Yo creo que va a ser cada caso específico, con una institucionalidad específica y trabajado al detalle de la transacción. Okay. Yo escuchaba a Gabriel hablar de una experiencia que a mí me parece particularmente ilustrativa respecto a los esfuerzos de integración, que es la iniciativa Mesoamérica, que tuvo dos ejes fundamentales, tengo entendido: la integración física carretera y la integración eléctrica. Exacto. Y que fue muy exitosa en la integración eléctrica, pero con muchas dificultades en la integración carretera. ¿Cuáles fueron los elementos que surgieron de ese proceso que llamen a la reflexión y nos hagan pensar de qué manera podemos avanzar en procesos equivalentes, pero que sí apunten a éxito en las dos dimensiones? Claro. Yo creo que, en primer lugar, me quedo con lo que decía Néstor recién. Hay temas de definición que en el mercado eléctrico hacía mucho más simple avanzar en ese segmento. En el tema de transporte, particularmente en el tema del transporte carretero, como en el caso de Mesoamérica, los temas laborales, de inversión, hace que sea mucho más complejo la gobernanza misma de esta integración. Pese a ello, creo que de los esfuerzos y de lo que uno puede sacar el limpio es la voluntad política de querer avanzar en eso. Creo que es lo más destacable en los últimos años que nos ha tocado trabajar junto con los colegas del BID en este esfuerzo. Queda todavía resolver un montón de temas de normativas y cosas técnicas que permitan materializar ese discurso que es por ahora la política marco centroamericana en acciones concretas, en normativas y en poder ir hacia una regulación que sea totalmente compartida entre países que son tan disímiles como Belice y México, o como Panamá y Honduras, con problemas que son totalmente distintos. Habitualmente, cuando nos enfrentamos a la realidad de estos países, nos dicen, bueno, los países centroamericanos son muy parecidos entre sí, tienen las mismas problemáticas, ¿ya? Cuando uno está en el terreno y ve con esos países, uno puede decir, quizás los grandes titulares se parecen, ¿ya? Pero la forma, la propia institucionalidad, las herramientas que tienen los países para enfrentar eso son muy distintas, ¿ya? En algunos países los temas de seguridad de las cargas son preponderantes, en otros los temas de innovación, los temas incluso institucionales para algunos de los países, en el tema principal, la principal motivación logística de por qué integrarse. Eso hace que, como decía en la presentación, importante reconocer esas diferentes visiones de desarrollo y lograr converger hacia una mirada integrada que, como decía el ministro, que permita un desarrollo sostenible para cada uno de los participantes. Néstor, en la evaluación que ustedes hacen de los proyectos han sido
particularmente insistentes en los temas de sustentabilidad. O sea, el BIT ha incorporado los conceptos de sustentabilidad y nos queda claro que en Paraguay han sido particularmente insistentes en eso, ¿no? En el concepto de sustentabilidad, el tema resiliencia pasa a ser algo muy relevante y eso encarece enormemente, no digo enormemente, encarece los proyectos en forma relativamente significativa, lo cual significa un esfuerzo adicional de financiamiento por parte de los países. ¿Cómo están resolviendo eso? ¿Cómo se mira desde el banco la necesidad de avanzar en estos conceptos, de incorporar estas nuevas exigencias, pero a la vez entender de que eso tiene un impacto financiero sobre los países y un aumento en los requerimientos de financiamiento muy significativos? Son tensiones que normalmente viabilizan o no un proyecto, ¿no? Sin duda, sin duda. No, el tema de sostenibilidad, al igual que en la integración regional, es un tema misional del banco, forma parte de nuestra estrategia institucional y permea a todos los sectores y a todos los financiamientos. Y allí hay varios temas, ¿no? Lo primero es, ¿cómo determinamos cuál es ese costo? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer una obra o un servicio resiliente? Y ahí hay diferentes metodologías en las que el banco ha venido trabajando, tratando de establecer formas y mecanismos de hacer esos cálculos para poder hacer esas valoraciones económicas de manera correcta. Y efectivamente, normalmente implican unos costos de inversión adicional importantes que el banco trata de premiarlos en el sentido de que le damos prioridad y hay un mandato de un porcentaje importante de nuestra cartera tiene que ser dirigida a proyectos que podemos demostrar la resiliencia. Ese es el primer tratamiento, ¿no? Quiere decir, hay un esfuerzo de los expertos del banco en sus diálogos técnicos y políticos con los clientes, en este caso los gobiernos o las entidades gubernamentales, para lograr encontrar ese mecanismo de resiliencia. Y luego, ¿cómo se financia? Bueno, ahí hay una fuente importante de recursos que se derivan de los acuerdos internacionales, del Acuerdo de París y de otros que han venido refrendando, donde se generan nuevas fuentes de financiamiento con características de crédito más blandas, mejores plazos e incluso en algunos casos subsidiados, donde mezclados con nuestros recursos y con los recursos incluso del sector privado, lograríamos tratar de mitigar esos efectos. El concepto es, para sintetizar la respuesta a tu pregunta, sí es una inversión adicional, pero le estamos apostando todos a que en realidad estamos generando una reducción de costos a futuro, probablemente más allá del horizonte tradicional de una evaluación económica de proyectos como la conocemos nosotros, y por lo tanto hay la dificultad de evaluarlos y hay que pensarlos un poco diferente. ¿Y a qué plazos estamos financiando en estos momentos? Hay fondos que llegan a 30, 40 años, pero sobre todo hay diferencias de tasas, ¿no? Pero tiene uno que demostrar el efecto transformacional o el impacto en resiliencia. Es un concepto que nos gusta mucho a nosotros, el efecto transformacional. Hicimos un concurso de proyectos para jóvenes que llevaba justamente ese nombre, ¿no? Proyectos de carácter transformacional, ¿no? Sí, es que en la naturaleza nosotros, obviamente, si bien el banco tiene una cartera importante, lo que tratamos es de generar proyectos que puedan ser replicables y en realidad tiene que cambiar la forma de hacer negocio, ¿no? Bueno, quiero hacerle una pregunta a los tres. Nosotros, como Consejo de Política e Infraestructura, estamos interesados en dos cosas. La primera, en ver cómo podemos darle continuidad a este esfuerzo, que como ustedes bien saben es un esfuerzo que proviene esencialmente del sector privado, ¿no? y un esfuerzo que tiene interés de convocar a todos los agentes en función de contribuir al diseño, al desarrollo y al seguimiento de las políticas de infraestructura. Por una parte, a nivel nacional, pero también nos interesa que esta experiencia pueda replicarse y nos gustaría mucho poder contar con la opinión de ustedes y quisiera por lo menos 3 recomendaciones que cada uno me diera para yo poder justificar mi trabajo y poder decir después, mire, esto es lo que sacamos de este panel, Gabriel. Bueno, la primera recomendación sería el diálogo inclusivo. Creo que es importante generar este espacio donde participen los ministros, las autoridades nacionales, pero también hay que irlo haciendo en capas y permeando hacia otros niveles. Creo que los gobiernos subnacionales también tienen un tema importante que decir, en particular en las infraestructuras de integración regional que conectan subregiones, el sector privado, por cierto, pero también, con lo que decíamos, y con eso lo quiero vincular con las recomendaciones del panel anterior, con todo lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Muchos de los conflictos asociados
a la construcción de nueva infraestructura, hacen de que cada día se demande mayor información, mayor participación de las comunidades y por lo tanto es algo que vamos a ir viendo cada vez más frecuente en el ámbito del transporte y de la integración de infraestructura en particular y por lo tanto esta mesa o este panel va a tener que ir siendo cada vez más grande, ya ir agregando nuevas sillas porque nuevos actores se van a ir incorporando a dar su palabra. Creo que ahí también un paso importante es incorporar prontamente en este diálogo las iniciativas de integración regional. Cada una tiene su propia institucionalidad, su propia forma de ver y de proteger la infraestructura y por lo tanto mientras más pronto se sientan partícipes de estos esfuerzos también van a entregar un aporte interesante al proceso. Muchas gracias. Ramón, le Muy toca. bien. Bueno, más que nada felicitarles por esta iniciativa, este foro latinoamericano de infraestructura, que se puede convertir efectivamente en una oportunidad de poder encontrarse a todos los niveles, con autoridades desde nivel nacional a gobiernos regionales, a una mayor participación. Me parece sumamente interesante, sumamente importante. Y la oportunidad de poder compartir información, porque muchos esfuerzos, muchos trabajos de investigación se están haciendo a nivel nacional que se pueden complementar con iniciativas regionales, con intereses regionales que estamos funcionando como departamentos estancos. Necesitamos tener una mejor comunicación entre los países, necesitamos mayores y más frecuentes instancias para poder sentarnos en una mesa a discutir qué queremos, cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos para construir una red de conectividad regional que nos haga más fuertes a todos. Yo estimo que esto es la preocupación de los países relativamente chicos, los países grandes, que muchas veces, como el caso del Brasil, se ven como un continente, pero que tienen mucho que ganar de un esquema de conectividad regional y que en la cual creo que lo que faltan son oportunidades como esta. Así que yo celebro este foro, espero de que se repita en forma anual y que podamos tener el año próximo, en la próxima edición, la presencia de más ministros de la región, de más personas que puedan influir sobre las decisiones que se puedan tomar. Finalmente, inclusive, en algún momento sería interesante sumar a los ministros de Hacienda, porque si nos cerramos para hablar solamente de infraestructura nosotros, los ministros de Obras Públicas, ministros de Transporte, de Vivienda, y nos olvidamos de los dueños del dinero, es difícil hacer aterrizar tan buenas ideas que se nos puedan generar en estos foros. Es importante pensar en incluirlos y de tal forma a ir sumando condiciones reales de ejecución de proyectos interesantes para toda la región. Muchas gracias, Ramón. A lo mejor los organismos multilaterales de financiamiento pueden ayudar a incorporar más al sector privado, de alguna manera, ¿o no? Bueno, yo creo de verdad que hace ya varios meses cuando empezamos a conversar de este tema, la idea realmente era fascinante, ¿no? De algo originado en el sector privado que jalona al sector público un diálogo entre todos sobre varios temas, ¿no? Y con diferentes niveles de concentración y especialización que reconocen la realidad multisectorial y multidisciplinaria de la problemática de la infraestructura. Estamos hablando ahorita de transporte e integración regional y hay una sección especializada en financiamiento así es. en la que tendremos que hablar de integración regional porque el financiamiento también está regional y acá varias veces en varios momentos hablamos del financiamiento. Yo creo que el espacio es súper oportuno, me parece que es una oportunidad más para generar
conversaciones relevantes entre los agentes públicos, privados y demás de la sociedad entre los países, y estoy seguro que poco a poco iremos atrayendo más gente, incluyendo particularmente a los ministros de Hacienda, que son muy importantes en estos temas. Bueno, Ramón nos puso dos tareas que son muy importantes de cumplir para asegurar la continuidad de esto. Uno, tener la presencia de más ministros de Obras Públicas y de Infraestructura en este tipo de discusiones. Yo creo que ahí la tarea principal es lograr un mayor involucramiento de parte de los convocantes para que esto pueda ser efectivo, y en consecuencia lo sentimos como un requerimiento al Consejo de Política de Infraestructura de lograr que quienes estamos convocando en Chile tengamos un mayor involucramiento del sector público también para llevar adelante este tipo de iniciativas, y veremos cómo lo logramos. La segunda es repetir un evento de estas características. Cuando iniciamos esta idea hace ya un año atrás, mis socios me dijeron: estamos disponibles a financiarlo un año, pero no 2. Así que vamos a tener que ver cómo lo hacemos entre todos para poder repetir este evento, que yo creo que efectivamente, desde el punto de vista de lo que ustedes plantean, tiene mucho sentido, y tomo lo que plantea Gabriel también en el sentido de incorporar a más organismos multilaterales. Hay una gran cantidad de organismos que están preocupados de los temas de infraestructura, desde distintas ópticas y probablemente cada uno con su especialidad, pero que sí aportan a la discusión, y en ese sentido nos parece que una tarea nuestra adicional es incorporar también a esos organismos multilaterales, como también a otros organismos multilaterales de financiamiento, que intentamos invitarlos en esta ocasión y no nos fue posible. Así que para poder replicar este evento el próximo año tenemos muchas tareas por delante y la llevamos como parte de nuestros desafíos a cumplir. Muchas gracias y espero que nos acompañen en la reunión social a las 6 de la tarde, a la cual vamos a poder compartir y hablar de fútbol. Okay. Bueno, muy bien, Carlos. Muchas gracias.